Elecciones 2023, con el escrutinio definitivo, Milei no llegó al 30% de los votos, fíjense lo primero que resalta La Nación, y se achicaron algunas diferencias en la carrera por la presidencia, no dice cuáles, se achicaron algunas diferencias. O sea, ¿qué nos queda del título? Milei no llegó al 30%, mirá, sacó menos, y se achicaron diferencias encima. Juntos por el Cambio bajó de 28,27 a 28%, quedó un poco más lejos de Milei, fíjense que acá lo aclaran en la nota, no en el título. El título dice otra cosa, ¿no? Acá se acuerdan de aclarar la nota porque es inevitable, porque están los números ahí. Fíjense que Milei casi saca el doble de Bullrich, pero sí hay que marcar que los medios tienen dueños, que los medios tienen intereses, que los medios viven de cierta pauta, de cierta publicidad, de ciertos políticos. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar hablando sobre el hecho de que hoy 31 de agosto, mientras estoy grabando esto, ya salieron los números que arrojó el escrutinio definitivo de las PASO. Bien, eso fue noticia, lo han cubierto varios medios, pero más que hablar del número específicamente que arrojó el escrutinio definitivo, que varía obviamente de lo que fue el escrutinio provisorio, de este 30% que se habló de Milei, 28 y pico de Juntos por el Cambio y 27 y pico de Unión por la Patria. Más que los números específicamente, que para mí no demuestran nada demasiado relevante, lo que quiero hablar es el modo en que los medios han cubierto este hecho. Es decir, el modo en que los medios han avisado que hoy salieron los números y cómo han titulado esto y cómo, a mi modo de ver, han manipulado el modo en que ellos avisaron, la forma en que ellos avisan que el escrutinio definitivo se dieron a conocer otros números diferentes al provisorio. Eso es lo que me interesa analizar en este video. ¿Y por qué nuevamente hablamos sobre los medios? Bueno, porque después se dice que quien ataca a los medios es un totalitario, que no se puede criticar la prensa, que la prensa es imparcial, que no tiene intereses, toda esta gente que lee y que cree que bueno, no, son periodistas serios. Bueno, yo quiero que por eso vengo marcando en distintos videos distintas cuestiones, no solamente la forma en que titulan, sino la forma en que cubren determinados hechos, sino también los artículos de opinión, los sesgos que hay en los artículos de opinión de gente seria. Bueno, lo venimos marcando para que después cuando uno diga, mira que los medios tienen sesgos, mira que los medios operan, no traten como ha pasado en artículos de opinión que cuando alguien dice algo sobre los medios, se lo trata ya de totalitario, autoritario, de que va a querer cerrar los medios. Bueno, eso no es así, pero sí hay que marcar que los medios tienen dueños, que los medios tienen intereses, que los medios viven de cierta pauta, de cierta publicidad, de ciertos políticos. Entonces, eso también funciona así, no son perfectos, no son imparciales y por eso hay que estar marcando punto por punto para que después no parezca que hay una gran conspiración en contra de los medios. Entonces, para eso yo quiero analizar más que los números del escrutinio, el modo en que los medios han cubierto el escrutinio. Bien. Veamos entonces, seleccioné Infobae, La Nación y Perfil, 3 de los diarios más leídos en Argentina. Veamos entonces cómo han cubierto esto. Dice, resultado del escrutinio definitivo, se achicó la diferencia entre los 3 candidatos, esto es de Infobae, se conocieron los datos oficiales del único conteo válido para determinar qué postulantes competirán en octubre. Hubo cambios con respecto al escrutinio provisorio, lo que decíamos recién, obviamente. Fíjense, La Libertad Avanza, 29,86, que llevó solamente a Milei. Juntos por el Cambio, 28, redondo, 28%, que acuérdense que fue Patricia Bullrich y Larreta, fueron divididos ellos, sacaron 28 entre ambos. 27,28% de Unión por la Patria, que fue justamente Massa con Grabois, también fueron divididos. Bueno, veamos entonces, dice, a 2 semanas y media de la realización de las elecciones primarias se conocieron los datos del escrutinio definitivo, el único conteo válido, resaltan, considerado por la justicia para determinar qué candidatos competirán en elecciones generales de octubre y cuántos votos obtuvieron el 13 de agosto. Bueno, La Libertad Avanza, el partido que llevó a Javier Milei como precandidato presidencial, obtuvo el 29,86%. Bueno, 7.352.000 votos. Juntos por el Cambio, en cuya interna se impuso Patricia Bullrich, sumó entre sus dos postulantes 28%. Son 6.895.000 votos. Bien. Y Unión por la Patria, la coalición oficialista que tiene a Sergio Massa como aspirante al sillón de Rivadavia, sumó 27,28%. Es decir, 6.719.000 votos. El resto de los partidos, bueno, ahí hace un conteo más de lo que dice. Con respecto al escrutinio provisorio, fíjense, Milei cayó de 30,04%. Bien, cayó del 30,04 que había sacado en el provisorio, que fueron los números que se hablaron hasta hoy, bien, de las PASO, a 29,86. Fíjense, es mínimo. 30,04 a 29,86. Bien, bueno, Bullrich bajó de 28,27 a 28.
Fíjense, de 28,27 a 28, o sea, Milei y Bullrich bajaron en el escrutinio definitivo y Massa subió apenas una décima. Subió de 27,27% a 27,28%. ¿Bien? O sea, prácticamente nada, una décima. Bueno, la justicia priorizó los porcentajes de votos válidos porque son los que deben considerarse para determinar qué agrupaciones superaron las pasos y quedaron habilitadas para competir el 22 de octubre. Ese día de las elecciones generales los porcentajes se calculan solo sobre votos afirmativos. Bien, bueno. El 13 de agosto hubo, bueno, votos en blanco. Y fíjense acá esta imagen, que me pareció muy interesante, que representa no ya por partido, sino por candidato. ¿Por qué? Porque representar por partido los votos significaría que todos los votantes de Larreta van a votar a Bullrich, o que todos los votantes de Grabois van a votar a Massa, por ejemplo, siendo Milei el único que fue solo, que no tuvo interna. Entonces vamos a ver los números definitivos por candidato. Milei 29,86%, obviamente, lo mismo del partido. Massa 21,43%, segundo, Massa, en cuanto a candidatos individuales. Y Bullrich tercera con un 16,81%. Bien, ese es el escrutinio definitivo por candidato. Fíjense que Milei casi saca el doble de Bullrich. Sin considerar, insisto, el tema del partido. En Juntos por el Cambio, Bullrich le ganó a la interna a Rodríguez Larreta con el 16,81%. El jefe de gobierno de la ciudad sumó 11,19%. Unión por la Patria, Massa obtuvo 21,93%. Su competidor Juan Grabois 5,85%. ¿Qué dijo Infobae? Retengamos esto. Resultado de escrutinio definitivo: se achicó la diferencia entre los tres candidatos. Bien, ese es el título de Infobae. Vamos a La Nación. Elecciones 2023, con el escrutinio definitivo, Milei no llegó al 30% de los votos. Fíjense lo primero que resalta La Nación. Milei no llegó al 30% de los votos. Y se achicaron algunas diferencias en la carrera por la presidencia. No dice cuáles. Se achicaron algunas diferencias. O sea, ¿qué nos queda del título? Milei no llegó al 30%. Ah, mira, sacó menos. Y se achicaron diferencias encima. Bueno, entonces uno que piensa de los otros candidatos, no dice que Bullrich sacó menos, dice que Milei sacó menos y que se achicaron diferencias. De acuerdo con el conteo final que hizo la justicia electoral, la Libertad Avanza sacó, bueno, ahí repite lo mismo que ya acabamos de leer, no vamos a volver a leer los números. Así, con el conteo final, Javier Milei ya no llega al 30% de los votos, pero queda muy cerca. En el escrutinio provisorio tenía 30,04 y el definitivo 29,86. Juntos por el Cambio bajó de 28,27 a 28%. Quedó un poco más lejos de Milei. Fíjense que acá lo aclaran en la nota, no en el título. El título dice otra cosa, ¿no? Acá se acuerdan de aclarar la nota porque es inevitable, porque están los números ahí. Y Unión por la Patria casi no cambió sus números. Pasó de 27,27% a 27,28%. O sea, igual prácticamente. O sea, es lo mismo. Hace todo, bueno, ahí muestra lo mismo, hace toda la nota y dice cuáles son la cantidad de votantes. Básicamente lo mismo que ya leímos, pero a mí lo que más me interesa, y esto lo remarco siempre, porque, digamos, los medios saben cómo funciona esto, todos sabemos cómo funciona esto, sabemos lo que es el clickbait, sabemos cómo se manipula, sabemos qué cantidad de gente, los medios saben perfectamente qué cantidad de gente entra a las notas y qué cantidad de gente simplemente se queda con los titulares. Y eso es muy importante y por eso siempre remarcamos los titulares, el modo de poner imágenes. Ustedes fíjense, siempre está Patricia Bullrich al medio. Eso, si prestan atención, lo van a notar. Por ejemplo, en La Nación yo he visto entrevistas que hace Majul, Patricia Bullrich al medio. Hacen caricaturas, Patricia Bullrich al medio. Bueno, ¿por qué? ¿No tendría que estar, por ejemplo, Milei al medio? Es algo que parece mínimo, pero yo lo noté y me parece bastante relevante, me parece curioso. Capaz es porque es mujer, es la única mujer que podría ser. No lo sé. Más allá de eso, lo que me interesa en realidad, eso es un dato de color, lo que a mí me interesa es los títulos. Bien, con el escrutinio infinito, Milei no llegó al 30%, destaquemos eso. Y se achicaron algunas diferencias. Listo, eso la gente lee el título, muy poca gente después entra y lee la nota y analiza la nota. El título es lo que importa. Vamos rápidamente a perfil. Escrutinio definitivo, los resultados finales achican la diferencia entre Milei, Massa y Bullrich. Entre Milei y Massa y Bullrich, fíjense, achica la diferencia, ¿no? La justicia electoral dio a conocer los guarismos que arrojan resultados distintos al escrutinio provisorio. La diferencia entre los tres candidatos presidenciables es mínima. Ya sabíamos que era mínima. Eso no ha variado. Juntos por el Cambio, bueno, dice la Libertad Avanza, el partido que llevó, bueno, obtuvo 29, lo mismo de los números. Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, da los números. Y Unión por la Patria, da los números. Bien, perfecto. Bueno, y después habla de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, de nuevo, el título. Escrutinio definitivo, los resultados finales achican la diferencia entre Milei, Massa y Bullrich. Obviamente no dicen
perdió votos Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? Y vamos a leer un tuit de Laje, justamente hablando de este mismo tema, que me pareció muy interesante. Fíjense lo que dice el tuit de Laje. Dice: la desesperación de la casta periodística es impresionante. Están instalando la mentira del triple empate tras conocerse el escrutinio definitivo, como si algo sustancial hubiese cambiado, engañando así a la gente. Fíjense, no cambió absolutamente nada. Y todos los medios pusieron esto mismo que dice Laje, lo que yo le estoy mencionando. Escrutinio definitivo, se achicaron diferencias. Milei no llega al 30%, ¿no? Como si hubiese cambiado algo. Y en realidad el escrutinio definitivo no dijo nada. Dijo exactamente lo mismo que lo que ya sabíamos y que lo que ya se había analizado. Y sin embargo, vimos cómo titularon. La realidad es esta, dice. Milei baja 0,17%. Juntos por el Cambio bajó 0,37%. Fíjense lo que le leí recién los números. Que decía, ahí abajo decía, bueno, como saben que la nota decía, cierto, Juntos por el Cambio también perdió votos y se alejó de Milei. Pero eso no lo dice en el título, obviamente. Y el kirchnerismo subió 0,01. Es lo que decíamos, o sea, nada, no varió nada. Esto significa que la diferencia de Milei con Juntos por el Cambio aumentó de 1,67% a 1,86%. Esto le quería leer antes de justamente yo hacerle los números, porque ya acá los hizo Laje justamente, y me interesa cómo, digamos, explicó muy claramente lo que estamos hablando. Esto significa que la diferencia de Milei con Juntos por el Cambio aumentó. Es decir, Milei le sacó mayor diferencia al segundo. Tranquilamente los medios podrían haber rescatado eso. Milei, no sé, supongamos, conteo definitorio, escrutinio definitorio. Milei agrandó su ventaja con el segundo. No, bueno, obviamente no van a leer eso en los titulares, ¿no? Van a leer que Milei no llegó al 30. Pero si a mí no me importa si llega al 30, me importa más cómo sale respecto de quién lo sigue. ¿Qué es más importante, el hecho de que no llegue al 30 o el hecho de que él le haya sacado más ventaja a quien es segundo? En este caso, Juntos por el Cambio como, insisto, como partido. Dice, esto significa que la diferencia de Milei con Juntos por el Cambio aumentó del 1,67 a 1,86. La diferencia de Milei con el kirchnerismo pasa de 2,77 a 2,58. Como ven, las diferencias son minúsculas y en más de un sentido beneficiosas para Milei. Pero la prensa ensobrada ya montó su operativo de desinformación. Fíjense qué bien que resume Laje en este breve tweet lo que estamos mencionando, y por eso yo agarré los 3 principales diarios y vi, y me pareció que, digamos, más o menos, se podría decir que el título que más ha manipulado en este caso, lejos, ha sido La Nación, y estos otros títulos simplemente hablan de achicarse diferencias, cuando en realidad Milei agrandó la diferencia, por ejemplo, con Juntos por el Cambio. Entonces te dicen, no, se achicaron las diferencias, listo. Bueno, La Nación es mucho más explícito. Eso quería mostrarles, y para añadir un poco a todo esto que menciona Laje y demás, fíjense que en Perfil, el mismo diario que vimos como tituló, dice, ¿cómo podrían migrar los votos respecto de las PASO según un estudio de la UBA? Publica este otro estudio. En el caso de Schiaretti mantendría el 59% de su base electoral y el resto se repartía en porcentaje casi idéntico entre los 3 principales candidatos de la presidencia. Entre quienes no fueron a votar, más del 20% afirma que ahora sí concurrirían y elegiría a Javier Milei. Fíjense este dato, más del 20% afirma que ahora sí concurriría y elegiría a Javier Milei. Si nosotros hemos hecho, yo cada vez que hablo de las encuestas hago salvedades, todas las salvedades que ya hice, de lo que hay que desconfiar de la encuesta, de cómo vienen errando, de que erran no solamente por cómo miden y por los candidatos outsiders, sino que erran también a propósito, porque algunas, bueno, sabemos que operan para algunos, porque están contratadas, etcétera, lo que sea. Si hacemos todas las salvedades por la política, ni hablar de las salvedades que hay que hacer respecto de estos estudios, de cómo migrarían los votos. Pero es interesante, así como leemos las encuestas, o lo que publican de las encuestas, es interesante leer este tipo de estudios, sobre todo para contrastar lo que yo acabo de mostrar. Porque es interesante cómo, cuando leemos, fíjense, dice, los resultados de las PASO dejaron los votos por espacio político dividido en tercios, casi similares, 30, 28 y 27, y reconfiguraron todas las expectativas respecto a lo que sucederá en las elecciones generales de octubre. Ante estos resultados, cada candidato deberá repensar su estrategia de campaña, bueno, lanzarse a la captura de los votos. El Observatorio de Sociología Aplicado de la UBA enfocó un estudio en cómo podrían migrar los votos de un candidato a otro y también de los que votaron en blanco o no votaron, que nosotros habíamos dicho en un momento, se habló del voto de tercio, ¿no? El voto de tercios, 30, 28, 27, bueno, hubo una elección de tercios, que después en otro análisis dijimos, bueno, una elección de cuartos si se considera que 30% de la gente no votó. Entonces también hay que tener en cuenta ese electorado que no votó, que porque ser las PASO, capaz en octubre votan, y que acá ya están dando esos datos de que, bueno, un 20% iría a votar.
El Observatorio de Sociología Aplicada de la UBA enfocó un estudio en cómo podrían migrar los votos de un candidato a otro y también de los que votaron en blanco o no votaron y evaluar posibles resultados de un balotaje. En este sentido, la tasa probable de retención del voto indica que en el caso de Milei llegaría al 98%. Fíjense, en el caso de Milei llegaría al 98%, Massa al 97% y Bullrich al 80%. Fíjense cómo cae, y Schiaretti al 59%. Fíjense cómo cae la tasa de retención de voto de Bullrich. ¿Hacia dónde va el voto de Bullrich según este estudio? Si bien Milei y Massa mantendrían los votos que lograron en las elecciones del domingo 13, hay que se confundieron, domingo 13 de agosto, es 9 de septiembre, el caso de Bullrich y Schiaretti es diferente. En el caso de la candidata de Juntos por el Cambio, un 18,1% de sus votantes podrían emigrar hacia Milei, teniendo en cuenta el factor triunfo del libertario, mientras que en el caso del gobernador de Córdoba presenta una particularidad. De los votos que se irían a otras fuerzas, la paridad es casi absoluta. Milei recibiría el 12,3%, Bullrich 12% y Sergio Massa el 11,5%. Fíjense lo que nosotros veníamos diciendo. Parece obvio que si se están disputando votos de derecha, más o menos, Milei y Bullrich son los que se disputan. Quien salió primero, que es Milei, bueno, mucha gente que votó Bullrich, y esto nosotros lo hemos hablado en el programa diciendo, mirá, y esto no es una medición válida, obviamente, pero cada uno que habla, que tiene entorno, que vota gente más o menos de derecha, siempre que se disputaban entre Milei o Bullrich, mucha gente que yo conozco, que los chicos han mencionado acá, casos y demás, dijo, yo voté a Bullrich, pero ahora voy a votar a Milei. ¿Qué tiene que ver con esto de que Milei ya salió primero? De que parece una cuestión seria, de que es una posibilidad seria, de que tiene chances reales de llegar, de que tiene chances reales de terminar con el kirchnerismo. El hecho de haber ganado hace que ese electorado que se está disputando con Bullrich, bueno, mucha de esa gente diga, bueno, listo, ahora sí lo puedo votar a Milei porque veo que realmente tiene la fuerza para llegar a ser presidente. Es esto que menciona acá el factor triunfo del libertario. Bien. Ahora bien, el estudio también indaga hacia dónde irían los votos que logró Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver que eso es un dato interesante. El 60,5% se trasladaría a su competidora en la interna de Juntos por el Cambio. Era lógico, hay mucho votante que va a ir dentro de Juntos por el Cambio, mientras que un 20,1% iría a Milei y un 8,2% a Massa. El otro dato para tener en cuenta es qué harán quienes votaron a otros candidatos, votaron en blanco o no fueron a votar. En total unas 11 millones de personas. 11 millones de personas votan en blanco o no fueron a votar. El voto en blanco en las tres categorías se impone con porcentajes que superan el 20%, entre los que ya no tienen un candidato a quien votar o los desencantados. Los que pescan son Massa, 24,6%, entre los que votaron a otros candidatos, y Milei, 24,5%, prácticamente igual, entre los que no fueron a votar. Bien, eso es otro dato interesante. Fíjese que no está Bullrich mencionada. Entonces, eso es lo que yo quería contrastar. Fíjense, pasamos de los escrutinios definitivos muestra que Milei no llegó al 30% y encima se achican las diferencias, y luego pasamos a este análisis donde primero, viendo los números en rigor, como hizo Laje, vemos que Milei sacó mayor diferencia al segundo partido, que es el de Patricia Bullrich, el de Juntos por el Cambio. Y además vemos que encima un gran porcentaje de los votantes de Patricia Bullrich se irían con Milei. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar, habiendo leído los números, habiendo visto los títulos, la forma de manipulación. Justamente se achicaron ventajas, claro, pero de esas ventajas se achicaron entre partidos. Votantes de Bullrich irían a Milei, que votantes de Larreta irían a Milei, que no todos los votantes de Larreta apoyarían a Bullrich. Entonces, ¿en qué queda este análisis del escrutinio definitivo y esos titulares? En la nada misma, en una mentira total, porque tenemos otro estudio que puede errar el estudio, y lo sabemos perfectamente, pero uno sabe que no se puede tomar en serio realmente esto de los partidos y ese achique de diferencias, que fue inexistente. Si hubiésemos querido titular seriamente, podríamos haber dicho, Milei, que salió primero, sacó mayor ventaja de la pensada respecto del segundo. Bueno, en definitiva, eso, amigos, simplemente los que les quería mostrar. Me pareció muy interesante la forma en que titularon el escrutinio definitivo, la forma en que manipularon, el tweet que hace Agustín Laje al respecto, resumiendo esto. Me pareció muy, muy importante. Y justamente esta otra nota paralela que les mencioné, donde se muestran justamente estos datos. En los mismos diarios que están titulando estas cuestiones, ponen estos otros estudios que contradicen los titulares que ellos mismos realizan. Eso, amigos, fue todo. Recuerden que estamos desmonetizados. Cualquier ayuda que puedan hacernos de acá hasta al menos noviembre, vamos a poder pedir revisión de la desmonetización.
recién, bueno, nos es de gran ayuda. Lo pueden hacer a través de Cafecito, a través de Mercado Pago, a través de criptomonedas o a través de Patreon, suscribiéndose a Patreon. Eso es de gran ayuda para nosotros para poder sostener el estudio, el programa, los editores, etcétera. Si no pueden hacerlo económicamente, les pedimos por favor que, bueno, nos ayuden dejando like en el video si les gustó, que comenten, que nos digan qué piensan de los medios. Si ustedes notan estas cuestiones o nosotros somos, digamos, conspiranoicos, si notan esta manipulación cuando leen titulares y demás, si están de acuerdo con el video, si no están de acuerdo, dejen los comentarios porque nos interesa mucho. Siempre después mencionamos en función de determinados comentarios, hacemos otros videos y mencionamos algunas cuestiones que se rescatan de los comentarios, los leemos todos obviamente. Bueno, comenten, suscríbanse, activen la campanita, dejen like y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos.